Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Buenos días para todos. Les saludo, si pueden compartir, compartan. El tema de hoy es espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Este tema es muy bonito y es en Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Y te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría con E minúscula y de revelación en el conocimiento de Él. Qué padre está este versículo. Y bueno, pues, ¿cuántos hemos pedido sabiduría y revelación? Una de las historias que yo recuerdo en la Biblia de alguien que pidió sabiduría fue el rey Salomón. ¿Cuántos saben esta historia? Amén. Quiero saludar mientras a los que se están conectando. Bendiciones para todos. Si ustedes pueden compartir, compartan. Ya saben cuál va a ser el tema. Si conoces a alguien que ha estado pidiendo sabiduría o que quiere pedir sabiduría y quiere pedir revelación, espíritu de revelación también, compárteles este devocional que es de mucha bendición. Lo voy a volver a leer, es en el capítulo Efesios 1, versículo 17. Y te lo voy a volver a leer. Yo estoy en Reina Valera 1960 y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu con E minúscula, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Voy a leerte un poquito del contexto en el versículo 15. De ahí mismo de Efesios capítulo 1, versículo 15. Te repito, yo estoy leyendo Reina Valera 1960 y ahorita te voy a cambiar otra versión para poderle entender un poquito mejor, ¿sí? En el versículo 15 dice, hay un subtítulo que dice el espíritu de sabiduría y de revelación, y te aclaro, siempre te aclaro cuando es espíritu escrito con E mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, y espíritu con E minúscula o es el espíritu inmundo, espíritu de vida o un espíritu que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Y dice aquí que el espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, son espíritus de Dios, que no es el Espíritu Santo, no confundamos. El Espíritu Santo es Dios, pero Dios da espíritus también como estos de sabiduría y de revelación. Y te comentaba hace rato que el rey Salomón, pues usted me va a decir, pues es que, ¿cómo no pedir sabiduría si él tenía todo? Sabemos que él era multibillonario. Se dice que fue, fue uno, o yo creo que uno de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Y vemos que Dios le dice, pídeme lo que quieras. Él pudo haberle dicho, no, pues hazme más guapo, hazme más fuerte, dame más años, quiero tener mucha vida, hazme inmortal para poder disfrutar de todo mi dinero. Eh, Recordemos que tenía muchísimas esposas, eh, tantas cosas, ¿verdad?, que pudo haber él pedido eh, en su carne. Pero le dice, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros aquí necesitamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación? Yo pido eso. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría y que me dé revelación, porque hay muchas cosas que yo no sé. Hay muchas cosas que yo aún no conozco, hay muchas cosas que aún no se me han revelado. Hay muchas cosas que aún no tengo la sabiduría para poderlas hablar, para poderlas hacer, para poder guiar, y yo le pido al Señor sabiduría y ni siquiera me atrevo a decir, Señor, dame más sabiduría, porque ni siquiera me considero sabia. Yo creo que todo lo que vamos aprendiendo son enseñanzas, pero la sabiduría solamente la da el Señor. Pero aquí dice que pidamos un espíritu de sabiduría, o sea, Señor, danos sabiduría porque tenemos que saber hacer las cosas. Tenemos que tener revelación, hermanos, de las cosas que están sucediendo. Entonces, fíjese lo que dice aquí en el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién, de Él.
para que Dios se nos revelara, para que tuviéramos conocimiento de Dios, de su palabra, que no solamente fuéramos oidores, sino hacedores también de la palabra de Dios y que no estuviéramos actando de que yo me sé toda la Biblia, me la sé de tapa a tapa, del derecho al revés. ¿Y de qué nos sirve si no tenemos revelación? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hermanos, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que lo llena en todo. Ahora, quiero leerte otra versión ahí mismo de Efesios 1. Te voy a leer Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y vamos a leerlo, lo que dice en Efesios 1, en los mismos versículos, a partir del 15. Y dice, oración por los creyentes. Dice, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda ¿qué? ¿Qué les conceda? El don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan ¿qué? Conocerlo verdaderamente, o sea, discernimiento, conocer, revelar. Conocerlo es verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder el cual actúa en nosotros, los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar, dice aquí, a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima, por todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en el tiempo como en este tiempo como en el venidero. Amén. Entonces vemos aquí en Dios habla hoy, que está hablando de un don espiritual de sabiduría y para poder conocer, para poder tener esa revelación de quién es Dios. Te lo voy a leer ahora en Nueva Versión Internacional, en el versículo a partir del 16 dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 17, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre glorioso, les dé, fíjense aquí como me gusta, porque aquí ya cambia en NBI, pero viene con E mayúscula. Wow. Dice, el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Te quedas así, son de esas cosas que dice, espíritu con E mayúscula. Entonces, quien da la sabiduría y la revelación es el Espíritu Santo. O sea, ¿sí me explico? Wow. O sea, te quedas así pensando y dices, Señor, ¿de qué se trata? Vamos a leer ahora en traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo ahora, Efesios 1, versículo 17. Versículo 18, vámonos directamente. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza que le han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los suyos, a los que son suyos. Pido también que entiendan, aquí está, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Y con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo. Dice, en el nuevo y en el nuevo que vendrá. Pero se da cuenta, aquí no habla de un espíritu.
¿sí? Que les dé su espíritu, dice en el 17, o sea, con E mayúscula, dice, yo oro a mi Padre que les dé su espíritu. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría, hermanos? ¿De dónde viene el discernimiento? ¿De dónde viene la revelación? De su espíritu. De su espíritu. Es un don. En otras de las versiones vimos que ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de discernimiento era que un don. Y ese don, ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Pidamos que Dios nos revele, pidamos que Dios nos dé sabiduría, hermanos. Pidamos que podamos nosotros comprender con claridad, dice aquí en traducción lenguaje actual, que podamos comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. O sea, que podamos entender, hermanos, el propósito del por qué estamos aún aquí en esta tierra, del por qué Dios ha dado ese poder a nosotros aquí en la tierra para poder seguir alcanzando almas, para poder seguir revelando, compartiendo, la palabra, y que el Espíritu Santo les vaya revelando, ¿verdad?, a las personas. Dice también que ese espíritu, dice aquí, porque era Pablo, dice en el versículo 17, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Padre maravilloso, que les dé de su espíritu, para que sean sabios. O sea, esa sabiduría viene del Espíritu Santo, viene de Dios, hermanos, viene de Dios. Tenemos que estar buscando a Dios, tenemos que estar pidiendo sabiduría, tenemos que estar pidiendo revelación, tenemos que estar pidiendo que Él nos revele todas las cosas, que Él nos haga entender a través de su Espíritu Santo, que nos traiga una llenura, que nos traiga una revelación. Yo creo que todos aquí en algún momento en nuestra vida hemos pedido eso a Dios. Señor, dame sabiduría, por favor. No sé cómo puedo yo resolver las cosas, no sé de qué manera las puedo hacer. Realmente, no sé por dónde empezar, no sé a dónde ir, no sé cómo hablar, no sé cómo pedir las cosas, no sé cómo dirigirme. Y todos aquí en algún momento en nuestra vida hemos demandado, hemos pedido que Dios nos ayude a poder saber qué hacer, porque hay cosas que de verdad yo en lo personal se los puedo decir. Muchas veces he tenido confusión en mi mente, digo, ¿seré yo? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será el diablo? ¿Será mi carne? ¿Serán mis emociones? No sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí. En algunas cosas que digo, Señor, yo no sé si tú me estás hablando o me está hablando mi carne o me está hablando de verdad el enemigo, me está confundiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacerle para no ser confundida, para no ser... para no errar delante de ti, Señor, para no cometer errores de los cuales yo me pueda arrepentir después. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Voy a regresar a la Reina Valera, 1960, y me voy otra vez hasta el versículo. Déjenme lo regreso. Hasta el último versículo, que es en el versículo 18. Dice, alumbrando, no, desde el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a seguir a confiar en el Señor, a seguir orando para que Dios nos revele, para que Dios a través de su Espíritu Santo nos hable, para que nos dé sabiduría de qué es lo que tenemos que hacer. Hermanos, tenemos un propósito aquí en la tierra y yo no me quiero ir sin cumplirlo, no sé usted, pero yo no me quiero ir de esa tierra sin cumplir el propósito de Dios.
Oremos, pidamos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación, pidamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele todas las cosas, que venga esa sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Lloro por ti en esta hora, Padre. Te pido por todos aquellos que me están escuchando y por mí, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría que provenga de tu Santo Espíritu, danos revelación que provenga de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a poder saber qué hacer, ayúdanos a poder saber qué hablar, ayúdanos a poder saber entender todo lo que tú tienes para nosotros y que no estemos nosotros sin respuesta. Danos sabiduría de lo alto, danos revelación, Señor. Te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.